los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Tome asiento, mis hermanos. Hermanos, sin duda que el pasaje está lleno de emotividad. Son los momentos previos donde el Señor comienza a vivir una serie de experiencias hasta llegar a ser colgado de un madero. Debía cumplir con el objetivo más grande que tenía para venir a esta tierra, que era satisfacer la justicia delante del juez del universo, aquella que exigía que el pecado debía ser pagado con la muerte. Y el Señor, en sustitución suya y mía, se presenta como voluntario. Nadie me quita la vida, yo la pongo y la doy para que muchos otros vivan, para que usted y yo podamos tener vida eterna. Pagó el precio que usted y yo adeudábamos sin quejas, y fue recibido arriba y glorificado junto a su Padre. En paralelo, el Señor, en su capacidad de tener múltiples propósitos en su venida, muestra también, por otro lado, cómo el movimiento satánico se remueve en su llegada. Porque el Señor, luego lo vemos reprender demonios. Estaba la mujer encorvada muchos años. ¿Cuántos años eran, mi hermano? 38 o 18, por ahí. Pero ya más de un año era mucho, ¿no? 38 años, la mujer encorvada, llegó Jesús y la libera. Esta mujer había sido atada por muchos años por Satanás. El Señor venía a revolver la situación. Sin embargo, este enemigo en algunos momentos también quiso disolver el propósito por el cual venía el Señor, y en un tiempo y en otro tiempo intentaba de alguna manera estropear los planes del Señor. Pero ¿quién puede estropear los planes del Señor? No hay nadie más grande que Él. A la vez el Señor también venía con el propósito de darle también el verdadero sentido, o más bien el completo sentido a lo que la ley reflejaba. Venía a revelar la persona de Dios, y que nosotros, a través de las Escrituras, donde quedó registrada la revelación, pudiésemos conocer a este Dios creador de todas las cosas, poderoso, misericordioso, justo, pero cercano, accesible. Este Dios que no nos dejó ahí después de ver tanta maldad como analizábamos hoy día en los primeros capítulos del Génesis. Claro, hizo una limpieza total ahí con un buen poquito de agua, pero después prometió el Señor que, dejando ahí su arco en las nubes, prometía que no iba a volver a ocurrir lo mismo. El Señor tenía nuevos propósitos quizás, y ve a este hombre, lo llama justo, junto a sus hijos, ¿no es cierto?, Noé, y vemos cómo el Señor ahí, en ese instante, establece un pacto, porque Él es misericordioso y amoroso. El Hijo venía a dar a conocer al Padre de manera implícita y a veces también de manera explícita. Por otro lado también, mis hermanos, el Señor venía con otros propósitos. Pero la pregunta en base al texto es la siguiente: ¿qué es la vida eterna? Y seguramente tiene que ver, diría usted, mucho con lo que va a pasar después de lo que llamamos la muerte. Sin embargo, el texto, cuando habla acerca de lo que es la vida eterna, implica que desde ya
esa vida eterna se empieza a experimentar y a conocer. A través del conocimiento y de la experiencia y de la relación que es posible tener con el Padre Celestial. Es posible que a través de ese conocimiento nosotros desde ya empecemos a tener vida eterna. ¿Y cuántos dicen amén? Porque desde el momento en que el Señor sale a nuestro encuentro, tiene misericordia, nos perdona, nos hace nacer de nuevo por su palabra, es entonces cuando nosotros empezamos a conocer una nueva realidad, que hay un nuevo propósito. Aquel que en algún momento se preguntó cuál era el propósito de la vida, una vez llegando al Señor no se puede preguntar lo mismo, ya tiene la respuesta. Hoy en día es otra la pregunta que es muy parecida. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado? Es por esto que Jesús al principio de su ministerio y también como propósito paralelo al otro, elige a 12 hombres que con el pasar del tiempo serían capacitados de manera especial y con un fin especial, en quienes también dejaría su legado, y estamos hablando exactamente de 12. Uno de ellos no presenció la resurrección del Señor, sin embargo, en los primeros días donde los apóstoles empiezan a desempeñarse, es sustituido por aquel Matías. Y yo pregunto, ¿se sabe los nombres, por ejemplo, de los apóstoles usted? Obviamente todos conocen a Pedro, a Juan, Natanael puede ser, pero ¿sabía que hay uno que se llama Tadeo? Yo no lo sabía, lo supe ahora, la semana. Pero lo importante es que el Señor los conocía. Y el Señor los elige de manera especial y con mucho cuidado. Quizás 12 porque son representativos de las 12 tribus de Israel, donde el Señor también tenía un propósito profundo que venía desarrollándose desde la creación, desde Génesis 3:15 y pasando por varios pasajes hasta el capítulo en el que Dios se revela a Abraham y le da promesas de hacer de él una nación grande y que a través de su simiente también todas las naciones serían benditas, y empieza el desarrollo, la creación, ¿cierto?, de este pueblo por el cual también vendría el Salvador Jesucristo. Quizás por eso sean 12. Aunque el Apocalipsis habla de que en el cielo se vieron 24 tronos, también se cree que están los 12 apóstoles y los 12 patriarcas. Pero son clave los números en la Biblia. No por azar el Señor elige a 12. El Señor elige 12, los capacita y también los encomienda, tanto teórico como práctico. Por más de 3 años anduvieron con Jesús. Y Jesús siempre esperó que fueran algo más que siervos o apóstoles. Así como el Señor espera que cada uno de nosotros sea más que un servidor de Él, más bien lo que le interesa al Señor es que sea un hijo de Él. O sea, no quiere que le sirvamos, por supuesto, pero una cosa no quita la otra. Y para ser un buen servidor hay que ser un buen hijo. Amén. En el presente estudio veremos cómo el Señor establece y desarrolla aquellas características de capacitación que deben tener sus discípulos. Y lo vamos a ver de manera implícita, apuntando hacia 3 niveles. En primer lugar, lo que tiene que ver con la revelación de Jesucristo y la relación de los hombres con el Dios revelado. Por otro lado, también lo que tiene que ver con la relación de los hombres y con la relación de sí mismo con Dios. Pero a la luz, todo a la luz de lo que Jesucristo trae como revelación en su venida. Amén. Cuando el Señor irrumpe en la tierra, comenzando su ministerio después de irrumpir el silencio profético, por más de 300 años había un silencio profético donde no se levantaba ningún hombre de Dios. Y el Israel solo se consolaba por las escrituras y por las promesas.
La última profecía dada ahí en Malaquías era acerca de aquel que venía a preparar el camino del Señor, y nosotros supimos que era Juan el Bautista, pero cuando el Señor irrumpe con su mensaje, lo primero que hace el Señor es colocar la condición para aquellos que quieran conocer el reino de los cielos. ¿Cuál era la condición? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel que no ha experimentado el arrepentimiento, el cambio de actitud, el cambio de disposición para el Señor, no puede ver el reino de los cielos. Y para él el evangelio va a ser una religión, un activismo, no le va a encontrar sentido, porque en realidad el arrepentimiento abre la puerta. El arrepentimiento nos permite reconocer que necesitamos la salvación, que hay una condenación para los que no han creído, pero para los que creen hay una puerta abierta por nuestro Señor Jesucristo, en la cual podemos entrar a este reino de los cielos que comienza a vivirse hoy. Hoy día tenemos las arras del Espíritu. No es imaginación, no es teoría, es práctico. Pero el Señor le deja claro: arrepentíos, porque viene el reino de los cielos. Aquella profecía por tantos miles de años acerca del siervo sufriente, acerca de aquel que le pisaría la cabeza a la simiente de la serpiente, se empieza a hacer realidad y comienza toda una revolución en medio del pueblo judío. El Señor dijo desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. Había algo espiritual ahí que estaba sucediendo. El Señor conmovió la situación espiritual, le vino a revolver el gallinero a Satanás, quien creía tener seguro este lugar, aquel que tenía el imperio de la muerte, pero el Señor es poderoso para recuperar su creación. Y comienza con esta maravillosa palabra, y aquel que la escuchó se acercó a él. Sin embargo, como vemos en muchos casos, las multitudes se le acercaban, curiosos, había de todo. Había hombres que necesitaban sanidad, habían hombres que necesitaban quizás una nueva voz, estaban aburridos de la religión, otros sinceramente se acercaban. Y en el caso de los discípulos había algo especial, porque no eran ellos quienes habían elegido a Jesús, sino que todo lo contrario. Y debemos entender que dentro de los caminos del Señor nos vamos a encontrar con multitudes que aparentemente van a seguir al Señor, pero lo importante es entender que usted y yo hemos sido elegidos para ser sus discípulos. Y aunque algunos se le acercaron, el Señor manifiesta en las Escrituras que ninguno vino a Él, sino aquellos que el Padre eligió para que viniesen. En alguna ocasión, caminando a la orilla, ¿cierto?, de el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban las redes porque eran pescadores. Y le dijo: Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Por otro lado, ahí en Juan 15:16, el Señor deja muy en claro: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los sacó de su normalidad, y los sacó de sus trabajos comunes y corrientes, y eran hombres iletrados del vulgo, ignorantes de las Escrituras. Quizás hasta ese entonces ellos para lo único que vivían era para trabajar, para poder sustentarse, comer, y qué va a pasar mañana no tenía mayor propósito, así como usted y yo lo fuimos en algún momento. Pero el Señor, cuando los toma, empieza desde ya a proyectar en ellos lo que había para ellos, el propósito por el cual habían sido llamados. Y venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bendito sea el Señor. Porque nosotros ya hemos encontrado el propósito de la vida, que está en tener ese encuentro con Dios, pero ahora debemos descubrir, según el llamado de Dios, cuál es el propósito para el cual el Señor nos tiene dentro de su iglesia. Porque han pasado los años y hay muchos que, al parecer, hermanos, creen que Dios no les va a tomar en cuenta. Dios está preparando su vida. Pero quizás en alguna ocasión el Señor ha querido que usted se levante, que diga: estoy dispuesto, pero no lo ha hecho.
Y el Señor lo ha elegido con un propósito. ¿Cuál era el propósito de la vida de José de Arimatea, de Arimatea? El que le prestó la sepultura. José de Arimatea. Él creía que había vivido para tener dinero porque era un hombre rico. No, el Señor había permitido que él viviera y que hiciera riquezas para tener una tumba, para que viniera el Hijo de Dios y pudiese posar su cuerpo. Nuestra oración debe ser: Señor, cumple tu propósito en mí, cumple tu llamado en mí, Señor. Más adelante nosotros también podemos ver cómo el Señor desarrolla algo más que amistad con los discípulos, desarrolla una intimidad con los suyos, porque a pesar de que lo seguían las multitudes, el Señor les hablaba a las multitudes por parábola, pero después los discípulos le preguntaban: Señor, ¿por qué le hablas por parábolas a ellos? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Y le hablaba por parábola a todos, pero a sus discípulos aparte los instruía. Esa es la intimidad que Dios tiene con nosotros y que quiere tener. Fue tan así el querer Jesucristo tener esta intimidad con los seguidores que en algún momento se le acercó su madre, sus hermanos, y estaba muy lleno adentro, así que le enviaron a llamar: Jesús te busca, tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué respuesta les da el Señor? Dice que mira alrededor y ve a los que están con él. ¿Y quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Usted, no sé si se fija, pero establece la prioridad. O sea, más allá de la línea sanguínea, es la línea espiritual la que el Señor respeta. Ahora ya aquí no hay apellidos, aquí hay hijos de Dios o no hay hijos de Dios. Lo que no quiere decir que seamos irrespetuosos con los padres o con los hijos que no sirven al Señor. No se trata de eso. Pero lo que el Señor aquí establece es la diferencia entre las cosas humanas y espirituales. Y para Él era más importante los discípulos que andaban con Él, a los cuales Él estaba preparando, que lo que era su madre y sus hermanos, más allá de la familia. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros debemos distinguir que es muy diferente el tener una relación con alguien con quien yo me veo unas horas a la semana quizás. Debemos entender que era necesario para Jesús estar conviviendo con ellos en distintas horas, en distintas etapas del día y en distintas etapas del año. Porque ellos estaban in situ, estaban aprendiendo de manera práctica cuál era el propósito para sus vidas. Nosotros podemos entender que hay distintos niveles de intimidad. Por ejemplo, tener intenciones con alguien es distinto a ya ser novio con alguien. Y es muy distinto a estar casado, a ser simplemente novio, ¿cierto? Hay una intimidad superior. Y Pablo habla de esta intimidad y dice que es un misterio cuando habla de que Jesús es el novio y la iglesia es su novia. ¿Se fija que estamos en esa etapa todavía no somos la esposa de Cristo? Pero un día vamos a llegar a las bordas y nos vamos a unir con Él. Esa es la intimidad que busca el Señor y que quería con sus discípulos. Sin embargo, el Señor empieza a establecer ciertas características y condiciones que reflejaba el reino de los cielos. Y por más que el llamado había sido quizás simple, no era tan simple relacionarse con Dios a través de los parámetros que Él había establecido. Porque, por ejemplo, el Señor lo primero que necesita dejar claro en ellos es que ellos están en un tiempo de construcción. Y cuando hablamos de que alguien está en construcción, a la vez está siendo desconstruido. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Necesita en primer lugar deconstruirnos con las costumbres antiguas, con aquellos ejemplos que vimos de nuestros padres quizás,
porque no conocían al Señor y hacían cosas a nivel matrimonial, habían maltratos y nos traspasan, heredamos cosas de ellos, pero esas cosas era necesario, incluyendo las religiones católicas y que uno trae de afuera cuando conoce al Señor, filosofías mezcladas, que sí, que ayúdate que yo te ayudaré, ese tipo de cosas así, ¿no? Que están medias mezcladas. Y el horóscopo, quizás cuántos veían en el diario aquí el horóscopo. Todas esas cosas hay que deconstruirlas en nuestras vidas. Y el Señor lo explica de la siguiente manera: estando ellos ahí reunidos, vinieron los discípulos de Juan, el Bautista, y los discípulos de los fariseos, y le dicen: Señor, bueno, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor le dice: ¿puede acaso ayunar? ¿Se puede acaso ayunar cuando hay boda, está el esposo? No se puede. Pero un día les será quitado el esposo, entonces ayunarán. Pero habla el Señor después de manera metafórica y dice: el vino viejo en odres nuevos no va. Más bien, vino nuevo con odres nuevos. Los discípulos debían deconstruir la forma religiosa, el sistema religioso que según ellos les llevaba a esa relación con Dios, para poder echar vino nuevo que traía Jesucristo en odres nuevos, en hombres que habían renovado su mente, que se habían sacado los prejuicios y las presiones religiosas. Hoy día llegaba Cristo y establecía la salvación por fe, la vida en el Espíritu Santo y cuánta otra maravilla revelaba Dios día a día a sus discípulos. Pero era necesario que los odres fueran nuevos para que el vino nuevo también quedara en ellos. Deja en claro también el Señor que en el reino de los cielos hay algo que no funciona. No funciona en la práctica, hermanos. Y me refiero a que cuando el Señor se acerca a ellos en Lucas 12, del 1 al 3, dice: guardaos de la levadura de los fariseos. En otros lados, cuando ores, no seas como los hipócritas que se paran en las esquinas y les gusta que lo vean orar. O no seas austeros como los hipócritas que les gusta que le vean cuando está ayunando. ¿Ah? Entonces, obviamente ellos quizás qué cara ponían, yo me los imagino, pobrecito y todo, wow. Pero hoy día también puede pasar lo mismo. Hoy día es muy bueno, perdón, no es muy bueno, pero es muy común ver cómo algunos se jactan de lo espiritual que son. Y yo tuve una revelación y Dios me mostró esto y Dios me mostró este otro. Eso no es parecido. Guardaos de la levadura de los fariseos. En mi reino no sirve eso. ¿Sabe por qué? Porque la hipocresía cae por su propio peso. Al final todo se sabe, hermano. Yo quiero hacer una diferencia, porque una cosa es que aún hay cosas en nosotros, en nuestro carácter, pecados, qué sé yo, que Dios está tratando, pero otra cosa es tratar de mostrarme a los demás como no soy. ¿Qué saco yo, hermano? ¿A qué estoy jugando? Cae por su propio peso la hipocresía. Y qué triste debe ser creerse lo que no es. Cansa ser hipócrita porque es una actuación, no es natural. El Señor los libre. Guardaos de la levadura de los fariseos, le decía el Señor a sus discípulos. Fíjese que no se lo hablaba a cualquiera. Por otro lado, también el Señor establece el tipo de liderazgo y administración eclesiástica, porque los discípulos y todo el pueblo que no era parte del sistema religioso tenía sus ojos puestos en el sistema religioso y ya tenía un ejemplo de lo que podía ser. Y el Señor en algún momento, ahí en Lucas 22, 24, le dice a sus discípulos: he aquí, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ellos ahí comprendieron que esto se venía grande, hermano. Que el reino de los cielos iba a quedar como heredad para ellos, pero ellos debían
aplicar los principios del reino. Y ahora estamos en la etapa en la que hay que comprender cómo administrar los recursos de Dios espirituales. Nosotros estamos marcados porque en la historia, en la Edad Media, ¿no es cierto?, ocurrieron hechos tan vergonzosos en el nombre del cristianismo. Tantos asesinatos, tantos atropellos, tortura, cosas realmente vergonzosas. Y el Señor ya había dado los principios, hermano. He aquí yo os asigno un reino como mi Padre me lo ha dado a mí. En otra ocasión también vemos cómo dos discípulos se le acercan al Señor. Señor, queremos que nos haga algo aquí entre nosotros, Señor. ¿Ah? Bueno, algo simple. Queremos que uno esté a tu izquierda y el otro a tu derecha. Y hubo una disputa entre ellos y peleaban de quién sería el mayor. Yo quiero ser el líder. Yo quiero mandar aquí. Pero él sabiamente y con la paciencia de un padre le dice: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y hacen lo que quiere. Y son abusivos, pero no va a ser así entre vosotros. Aquel que quiera ser el mayor será el menor. Y aquel que quiera liderar debe ser el servidor. ¡Wow! Y eso es difícil porque somos orgullosos y soberbios. Nos gusta tener la última palabra, nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos digan el título. Nos gusta que nos digan superintendentes nacionales. Y no sé si uno correr cuando los ve o ponerle una alfombra, pues. Nos libre el Señor. Porque al final del día, cuando uno está solo, ¿de qué sirve eso? Si Dios no está con uno. ¿Me entiende que hay prioridades? Por otro lado, el Señor andaba por ahí, dice que viniendo de norte a sur tenía que pasar por Samaria y en Samaria no lo recibieron. Entonces los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías para que le caiga fuego a esto y los consuma? Y él le dice: no sabéis de qué espíritu sois. No se puede imponer el evangelio, jamás. Se debe dejar constancia de que ha sido predicado el evangelio, aquí fue predicado el evangelio, allá tú verás cómo tratas con Dios, pero no lo podemos imponer. Una, porque nosotros estamos llenos de errores y debiera haber una superioridad moral para imponer algo por lo menos, pero no lo somos. Y por otro lado, la intención del Señor no es perder, no es espantarlos, sino atraerlos. Había un poder que había que atacar y todavía sigue en guerra con nosotros, pero es a nivel espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, con aquello que podemos ver, contra mi hermana, mi hermano, contra los políticos que no piensan como nosotros, etcétera. No es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, hermano, contra argumentos poderosos que tiene el mundo, contra ideas que se han metido en el cristianismo, en nuestras iglesias, en nuestra familia, y que son del mundo. Contra eso nosotros luchamos. Porque si usted lo piensa bien, las ideas influyen en nuestro carácter. Y el carácter en la práctica es lo que hacemos a diario. Contra eso nos llamó el Señor a luchar. Por más que alguno se merezca un correctivo. Último punto. El Señor debía estar seguro de dejar en buenas manos su legado. Y aquí viene lo difícil. Porque hasta ahora el Señor les había enseñado, no solo hablándole a los discípulos, no solo teniendo en la intimidad revelaciones hacia los discípulos de manera especial, sino que había demostrado, como decía mi hermano Orlando, en la tormenta, cómo el Señor tenía dominio sobre la naturaleza.
cómo el Señor reprendía demonios y la gente decía, pero ¿qué doctrina es esta? ¿Con qué autoridad viene este hombre? ¡Wow! Eso era espectacular, era atractivo para los discípulos. Habían entendido que estaba ahí el mismo Dios del universo, grande, todopoderoso, hecho carne, y que era amigo de ellos. Y amigo suyo, mi hermano. Poderoso es el Señor. Ellos vieron todo el lado espectacular, magnífico, superior que Jesucristo mostró del reino de los cielos, pero también debían ser probados los corazones de los discípulos. Y lo vieron en Jesús. Mientras el Señor dormía y afuera había tormenta, los discípulos se asustaban, tenían temores, tenían miedo y iban, Señor, pero ¿cómo puedes dormir en medio de esta tormenta? El Señor estaba relajado, hermano. Yo sé que es difícil esto porque una enfermedad, una situación difícil a nosotros nos da miedo y nos hace ser un poquito apresurados en las decisiones, porque nos da miedo. Sara tenía miedo de quedar vieja y no poder cumplir con darle un hijo a Abraham. ¿Y qué hizo? Le dio la esclava y la esclava obviamente recibió a Abraham y de él nace Ismael y hoy día todavía hay conflictos por causa de eso, por no esperar en el Señor, por desesperarse. Entonces, a pesar de que habían visto todo el poder desplegado en Jesucristo, debían aprender de Él. Y entonces les comienza a mostrar también las debilidades. Y de pronto estaba el Señor con sus discípulos y le dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, unos dicen que es Jeremías, otros que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista resucitado. Y el Señor les dice algo muy especial. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es decir, el Señor lo que está planteando aquí es que no me importa lo que opinen los demás, me importa lo que opinen ustedes. Me importa lo que opine mi iglesia de mí. El mundo todo lo mezcla, lo acomoda. No puede tener una opinión objetiva del Señor. Cuando va todo bien, gracias Señor. Si es que se acordó de agradecer, cuando va todo mal, se pela las rodillas y después cuando recibe respuesta, muchas veces ni un agradecimiento al Señor. Es así el mundo. Al Señor le importa lo que usted y yo opinemos de Él, cómo le apreciamos, cómo le valoramos a Él. Tú eres el Cristo, le dice Pedro al Señor Jesucristo. Obviamente no venía de Pedro. Y Jesús se lo hace ver y le dice, bendito, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y sobre esa declaración se establece la iglesia que subsiste hasta hoy. Pero hay algo más aquí, lo que le está diciendo Pedro, estás entendiendo el propósito por el cual has sido elegido. Has empezado a mirar las cosas de manera espiritual. Luego de la pregunta a todos los discípulos, ¿qué pensáis? ¿Cierto? ¿Que soy yo? Pasa algo bien especial ahí en Mateo 26:31 y permítame leerlo. Ya con esta idea vamos concluyendo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño
serán dispersas. ¿Y cuál cree usted que fue la reacción de Pedro? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros, le sigue diciendo el Señor. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús, con la paciencia y el amor, le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos. Hasta ahora le habíamos echado la culpa a Pedro. Pero dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. Sin embargo, cuando agarraron al Señor, ¡fium! Puro polvo nomás levantaron. El Señor con esto demuestra la debilidad del hombre y la necesidad, hermano, suya y mía, como de los apóstoles, de depender 100% de Dios. En el fondo es el mensaje de hoy. Jesús ora al Padre en momentos previos. Yo me lo imagino conmovido al Señor, ahí en Juan 17. Padre, ha llegado la hora. Es necesario que tu nombre sea glorificado. Y comienza la etapa en que Satanás comienza también a tomar partido en esto. Pero ya el Señor sabe lo que dice de ellos. Les he mostrado tu nombre. Les he traído la palabra. De modo que a ellos no les faltó nada de cuanto a la revelación y el propósito que Dios tenía con estos hombres. Y aunque le negaron y aunque se apartaron en momentos difíciles del Señor, hay una marca que queda, hermano, y que es ineludible en el cristiano que ha tenido el encuentro con el Señor. Porque por más que de pronto le fallemos al Señor, si está esa marca, que es la convicción de la fe que el Señor ha producido en nosotros, si está esa marca, volveremos a ser restaurados. Y generalmente, una vez restaurados, somos mejor que antes, ¿sí o no? También pasaron por la etapa en la que ellos dijeron, cuando lo vieron morir, quizás todo esto era mentira. Quizás todo esto fue solo una ilusión. Y fue tan fuerte el golpe de haber sido desamparados o dejados solos y haber probado también su propia superficialidad en cuanto a la fidelidad a Dios, que Tomás dijo, bueno, si yo no veo las perforaciones de los clavos ni en su costado, entonces no creo. Imagínense, había estado 3 años con él, habían visto los tremendos milagros, las revelaciones, las palabras, el propósito que Dios tenía con el hombre, pero aún así el nivel de incredulidad creció y creció mucho. Pero dice que ellos estaban juntos. Note este detalle, ellos seguían juntos. Quizás se consolaban los unos con los otros. Y tienen que haber tenido esa convicción guardada. Hermanos, yo no sé si el momento que ellos vivieron, usted también lo va a vivir, pero lo más probable es que sí, porque Pedro dice que así como hay algunos que viven ciertas cosas, eso se repite en todos los discípulos en todo el mundo. El Señor está haciendo ese proceso en cada uno de nosotros. Y es capaz que lleguemos a un momento en que digamos, Señor, yo necesito ver las perforaciones, necesito verte, necesito sentirte en mi vida para tener convicción. Pero el Señor a propósito va a tener esos momentos. El Señor a propósito va a producir esos momentos en nosotros para que entendamos que dependemos de Él siempre. Y que si administramos la gracia del Señor y si es que tenemos parte en alguna medida en su reino, es por pura gracia y misericordia. ¡Qué soberbia! Señor, yo nunca te voy a dejar. Pasaron unas horas y el gallo lo acusa.
El gallo fue la alarma que lo acusó. Pedro, has negado a tu maestro 3 veces. Ni siquiera una, 3 veces. Porque no habían escuchado quizás, porque no habían entendido cuando el Señor les decía, es necesario que vaya a Jerusalén, sea tomado por los gobernantes y sea crucificado. El Señor fue claro, pero ellos no lo escucharon. ¿Saben por qué? Porque estaban enceguecidos por la gloria que traía Cristo. Jamás iban a pensar que Cristo, el poderoso, iba a parecer tan débil, pero era necesario. El Señor ha dejado una marca en cada uno de nosotros y es aquella marca la que nos sostendrá en medio de la tormenta. Y aunque no le veamos en muchas ocasiones y pareciera que el Señor no está cercano, pero Él está trabajando. Hay una alabanza que dice, mientras más se demore, mejor será la recompensa. Sin embargo, la Escritura habla de que el Señor tenía un propósito con sus discípulos y uno de ellos, más que hacerlos siervos, más que hacerlos servidores y que sean los futuros apóstoles, herederos del legado de Jesucristo, era poder tener una relación cercana con Dios. La vida eterna es conocerte a ti y a mí, le dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. El Evangelio lo vamos a experimentar en toda su forma. Lo vamos a disfrutar, lo vamos a vivir, vamos a cantar victoria cuando entendamos que debemos conocer a Dios. Este conocimiento que es más que intelectual y más que teórico, es práctico y es vivencial, es experiencial. El Señor les bendiga. Disculpen mi voz en este día. Vamos a dejar esta palabra hasta aquí. El Señor lo ha llamado con propósito. Ore para que el Señor le revele cuál es el propósito y que siga adelante con eso en nuestras vidas. Amén. Señor, te doy gracias por la posibilidad, el privilegio y la oportunidad de compartir esta palabra gloriosa con sus hijos. Gracias, Señor, por hacerme parte de esto, por misericordia. Y yo quiero orar en esta hora, Padre, para que usted continúe la obra, mi Señor. Yo no sé en qué etapa están mis hermanos, en la que usted está tratando con ellos. Quizás ellos están recién viendo su gloria, quizás hay algunos que están peleando en su interior, Señor, con el hombre antiguo, pero usted, Señor, prometió estar todos los días con cada uno de sus elegidos y usted los va a levantar, los va a sacar de la tormenta, los va a afirmar sobre la roca y les va a enseñar. Yo oro para que cada uno de sus hijos sean enseñados de esta manera cercana, íntima que tuvo también usted con sus discípulos. Padre, tu palabra ha sido entregada, usted conoce los corazones, la gloria, la sabiduría siempre son suyas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano.